todos tenemos que tener en cuenta dentro de cualquier organización, no solamente la nuestra como denominación, sino cualquier organización sí, constituida, tiene muy probablemente estos mismos parámetros o esta misma base. Entonces, como vamos a empezar a hablar de imagen, lo primero que tenemos que tener en cuenta es algo que se conoce como el manual de identidad visual. Yo les voy a compartir por acá en pantalla un manual. Permítanme un segundo, cambio aquí la pantalla. Un manual que seguramente a muchos de ustedes ya le han socializado, pero que bueno, hemos visto que igual está bien, digamos, recalcar este tipo de cosas porque a veces tenemos el manual, sí, pero quizás desconocemos la forma en cómo aplicarlo. Entonces, ¿me confirman, porfa? Yo acabo de cambiar la pantalla para otra, a ver si están viendo el manual. Sí, señor, todo bien. Ok, listo. Entonces, permítanme aquí. Tengo que cambiar un momento. ¿Siguen viendo? Voy a Sí, cambiar. señor. Pantalla 1, compartir. Listo. Entonces, del manual de identidad no lo vamos a revisar todo, vamos a revisar unas partes claves de este manual de identidad que tiene nuestra denominación. De pronto algunos no lo conocían, de pronto otros sí, pero aquí hay unos puntos específicos que quiero revisar con ustedes antes de comenzar, porque este es el punto de partida para todo lo visual que vamos a trabajar el día de hoy y que les va a ser de mucha utilidad para todas sus actividades, transmisiones, no solamente transmisiones, porque de aquí queremos que también se vayan con información o con herramientas que les van a servir para cuando realicen, por ejemplo, un esquema en PowerPoint o en cualquier otra herramienta de presentación o cuando inclusive tengan que imprimir documentos y cualquier tipo de cosa que tenga que utilizar la imagen de la denominación. Entonces, voy a ir directamente al apartado de identidad visual, la parte del logo, a un punto muy importante que es un error que comete la mayoría de las personas. Esto es un error común, muy común, y es lo que se conoce como la desproporción del logo, o sea, no respetar la proporción establecida del logotipo. En este caso, imagotipo para nosotros. Más allá de los conceptos y de cómo se llaman, bueno, lo conocemos como el logo, así de sencillo, vamos a llamarlo así. Todo logotipo establecido tiene unas proporciones que hacen que este sea agradable a la vista. Eh, y pues normalmente se representa a través de estas cuadrículas. Estas cuadrículas simplemente dan proporciones en tamaños definidos como X, o sea, cualquier tamaño, pero que se mantienen, digamos, si yo encojo este logo, si lo amplío, debe mantenerse esa proporción. En el caso de nuestro logo de denominación, por ejemplo, vemos que el logo completo tiene un tamaño de 14X. X puede ser cualquier cosa, centímetros, píxeles, cualquier cosa. El símbolo tiene una proporción de 10 y la parte del logotipo, que realmente pues, se conoce como logotipo, es únicamente la parte de texto, pero la parte, digamos, esta parte textual tiene una proporción de 3.7. Si nos damos cuenta, es cuadrado, o sea, la proporción completa es 14X por 14X. ¿Para qué les digo esto? Voy a ir mucho más adelante, acá en el manual, para que veamos lo que se conoce como usos indebidos o incorrectos. Dentro de los usos incorrectos, tenemos, por ejemplo, este que es no estirar horizontalmente y no estirar verticalmente. Le agregaríamos diagonal cualquiera. O sea, la idea principal acá es evitar al máximo deformar el logotipo.
principalmente porque el logotipo escogió una fuente, la fuente es el tipo de letra que utiliza el logotipo. El logo utiliza una fuente y utiliza unas proporciones para establecer su símbolo, que no se van a ver igual si nosotros cambiamos las proporciones. Es decir, si esto deja de ser 14x y esto deja de ser 14x. Entonces, lo recomendable siempre, y voy a ir a PowerPoint para hacerles una demostración. Yo tengo por aquí el logotipo. Vamos a empezar prácticos enseguida porque yo sé que el tiempo se nos va a ir rápido. Yo tengo este logotipo. Lo que tendemos a hacer normalmente cuando insertamos una imagen en PowerPoint, por ejemplo, y la queremos agrandar, es irnos aquí a estos laditos y empezar a hacer esto. Lo que va a suceder ahí es que la proporción se nos va a perder. Entonces vemos muchas veces que tenemos presentaciones o documentos impresos donde el logo está de esta manera o de esta manera. Como nos damos cuenta, pues ya estamos, por decirlo de alguna forma, violando el manual de identidad de nuestra denominación. Y como les digo, esto es algo que está presente en cualquier organización, es decir, no es un capricho, es a lo que me refiero, no es un capricho de nuestra denominación, no es algo que se haya hecho porque, no sé, banalmente, por así decirlo, sino que esto identifica cualquier institución, cualquier marca, cualquier empresa, cualquier inclusive marca personal, eh, que es mantener la imagen porque es lo que nos va a hacer reconocer. El logotipo es un tipo de pictograma que hace que sea muy fácil identificar una organización, en nuestro caso la denominación, que cuando veamos en cualquier lugar esta imagen se sepa que es nuestra. Y también cuida eh, nuestra denominación de, digamos, de mala utilización o mala praxis de personas externas a nuestra institución. Si nosotros manejamos el logo como está estipulado dentro del manual, vamos a adquirir un carácter de institucionalidad siempre. Es decir, siempre que esté bien presentado algo, cualquier persona que lo vea va inmediatamente a creer que es algo oficial. Entonces, si lo presentamos mal, puede que la persona dude. Entonces, eso tiene muchas connotaciones, pero principalmente esa. Entonces, ¿cómo se soluciona esto para que se proporcione bien siempre? Cuando insertemos los logos, utilicemos siempre las esquinas. Esto para PowerPoint. Para Word igual, utilicemos las esquinas. Así podemos cambiar la proporción del logotipo. Otras cosas ya para avanzar de ahí, de esta parte de utilización de la imagen, de usos incorrectos, principalmente está el tema del color del logo. Si ustedes se dieron cuenta, yo en la presentación tengo un logo monocromático, color blanco. Dentro de los usos del logotipo está que podemos hacer el logo de la denominación de forma monocromática. Esto es importante porque dentro de las transmisiones, y más adelante también hay una parte en este manual de utilización del logotipo en video, dentro de las transmisiones y cualquier video que nosotros hagamos, y es sumamente importante que el logotipo sea visible. Y lo ideal para que un logo sea visible dentro de un conjunto de imágenes que tienen múltiples colores, como es una imagen en video, lo ideal es que el logotipo sea monocromático. Lo vemos en los canales de televisión. La mayoría tienen un logotipo monocromático. Más, podemos ir aquí. Si vamos, ¿se acuerdan el logotipo de antes de Caracol, por ejemplo, y el logotipo actual? Y como lo ven en pantalla, que es de este color blanco. Entonces, lo importante es tener en cuenta esto porque va a permitir también que dentro de nuestras transmisiones se pueda apreciar el logotipo. No necesariamente tiene que ser blanco. Por ejemplo, si nosotros estamos transmitiendo, yo creo que voy a poner la cámara. Permítanme un segundo. Voy a poner la cámara porque de pronto haga un ejercicio aquí inmediatamente. O no, voy a dejarlo para poderles enseñar cómo se instala. Listo, entonces, ahorita igual en el ejercicio colocamos el logotipo y les muestro cómo esto afecta, digamos,
sí, nuestra emisión o nuestra grabación. Porque, por ejemplo, si tenemos que el plano general, es decir, siempre lo que estemos mostrando en cámara, tiene una pared blanca, pues no vamos a colocar un logo blanco, colocamos un logo oscuro, inclusive podemos colocar el logo en color. Eso se debe determinar antes digamos, empezar la transmisión. Y lo ideal no es estar cambiando el logotipo de color, porque sí, se pueden dar casos en los que el logo se va a perder porque la parte, digamos, que estamos enfocando en el momento tiene el mismo color o una tonalidad similar, pero lo ideal es que en la mayoría de los planos se alcance a apreciar. Entonces, esto digamos dentro de los usos correctos. Si se dan cuenta, si utilizamos un logo, siempre debe haber contraste en esto. Y el contraste es muy importante. Voy a ir acá a la presentación. Voy a mostrárselas así. En el tema de combinaciones de color, hay algo que se llama el círculo cromático, que se combina con un triángulo cromático, que básicamente nos permite identificar colores que contrasten entre sí y los colores que contrastan permiten que la visual de la información sea mucho más clara. Entonces, tanto en el logo como en cualquier información que nosotros queramos compartir o presentar, es importante tener en cuenta el contraste de la información que se presenta. En esta presentación, por ejemplo, que yo les estoy enseñando, el texto, un texto es color gris claro, casi blanco, otro es un color, bueno, no sé qué color, cómo se llamaría ese color, pero es entre amarillo y café. Y básicamente son colores que contrastan con el fondo, que es un fondo bastante oscuro, mate, o sea, es opaco, no brilla tanto, y que permite que la información que yo quiero resaltar se vea bien. Esto es importante porque tanto dentro de transmisiones como dentro de presentaciones es indispensable para la audiencia, para las personas que están viendo, para el espectador, que la información sea fácil de ver y no genere algo que se conoce como fatiga visual. La fatiga visual viene por muchos aspectos que de pronto a veces pasamos por alto. Por ejemplo, si utilizamos tipos de fuentes, de hecho aquí en el manual nos especifica también las fuentes que deberíamos utilizar principalmente, digamos, en cuanto a la imagen de la denominación. Por ejemplo, la tipografía primaria, tipografías complementarias. Aquí están los nombres. En el manual de identidad está la información acerca de estas, pero hay muchísimas más fuentes o tipografías que podemos utilizar. Mi recomendación principal con respecto a la tipografía es que utilicen tipografías que no sean muy estilizadas. El nombre técnico es utilizar tipos de fuentes sans serif o sin serifa. Básicamente son estas fuentes que no tienen terminaciones delgadas, como seguramente lo es Times News Roman, que es un tipo de letra pésimo para presentaciones. ¿Por qué es malo para presentaciones? Porque si yo empiezo a reducir esto y lo presento en una transmisión, es más fácil que este texto que dice hacer aquí, por ejemplo, se pierda, a que este que dice combinaciones se pierda por el tipo de letra que se está utilizando. Yo no sé cómo les está llegando a ustedes la señal, pero estoy casi seguro que es mucho más fácil, inclusive disminuyendo bastante el tamaño, leer esto que esto. Y a veces ustedes dicen, pues bueno, pero si se alcanza a leer si me esfuerzo un poquitico. Y precisamente ese esforzarse un poquitico durante una transmisión que dura 1 hora, 2 horas, es lo que termina por cansar al espectador. Le genera fatiga visual. Lo mismo con los colores, mantener los contrastes. Este círculo cromático lo consiguen en internet, inclusive hay herramientas que les permiten hacer estas combinaciones y ahorita se las voy a dar. De hecho, se las voy a ir presentando enseguida. Yo les voy a presentar algo que se llaman, le coloqué así, herramientas potentes. Estas herramientas nos ayudan con la parte de diseño y luego en la parte de OBS, que es otra parte de esta charla, también les voy a mostrar otras herramientas. Pero, por ejemplo, si nosotros ingresamos aquí a esto que se llama color.adobe.com, aquí está la dirección, voy a ingresar.
nos va a presentar algo que son estos mismos círculos cromáticos y formas de combinar. Por ejemplo, la triada, que es como lo que tenía ahorita. Si yo giro esto aquí con el mouse, él me va a presentar unas combinaciones de colores que yo puedo utilizar en mis presentaciones sin miedo. ¿Por qué? Porque estas son combinaciones que ya, digamos, cumplen una regla. Entonces yo no tuve que, digamos, ser experto en combinación de colores para saber que si yo quiero que mi color primario va a ser, por ejemplo, el C, este que está aquí en la mitad. Si yo quiero que mi color primario sea este verde, entonces yo puedo utilizar estos colores como colores complementarios. Esos colores van a permitir que exista un mejor contraste dentro de mi presentación. No es una camisa de fuerza, yo puedo variar, eso se adquiere con un poco de experiencia. Puedo agregar otras tonalidades y puedo utilizar otro tipo también de combinaciones. Yo puedo utilizar solamente dos colores. Por ejemplo, está este, que son análogos, que son siempre colores que si los pongo aquí son más similares o los puedo volver completamente complementarios también. Monocromáticos, por ejemplo, esto me da escalas de un mismo color. Igual aquí tienen una herramienta bastante amplia para que ustedes jueguen con eso y obtengan combinaciones de colores que les permiten tener una mejor visual dentro de sus presentaciones. Entonces, hablaba de las tipografías. Lo importante es que se lea bien, que se vea bien. Que se lea bien es muy importante por lo que les decía del tema de fatiga visual, y que se vea bien también es importante porque eso genera carácter dentro de la presentación. Entonces es importante saber elegir mucho mejor, o eso también se adquiere con un poco de práctica, el tema de las fuentes o las tipografías. Recordar eso, utilizar para presentaciones, sobre todo si tenemos pantallas en nuestras iglesias y hay personas que están lejos de las pantallas, las tipografías que son así gorditas como esta son ideales. Las tipografías que son tipo condense se llaman, o condensadas, que son aplastaditas o panchitas. Por ejemplo, este tipo de letra que inclusive lo tenemos dentro del manual como una de las recomendadas, se llama Bebas. Este tipo de letra de lejos no se aprecia bien porque es bastante achatadita, y eso hace que las letras se terminen juntando cuanto más lejos las vemos. Entonces hace que se vea, que sea un poco difícil de leer. Entonces lo ideal es utilizar estas letras que son bastante simétricas y que permiten verse bien desde lejos. Si nosotros vemos cualquier valla publicitaria en la calle, nos vamos a dar cuenta que el tipo de letra que utilizan tiende a ser siempre de esta forma. Vamos a pasar. Bueno, Microsoft Word, esta presentación también la compartí alguna vez en la universidad, y bueno, por aquí yo sé que hay algunos jóvenes también que están apoyando en el tema, y a veces nosotros por la prisa podemos cometer errores ortográficos. Entonces mi recomendación siempre es pasar las cosas a Word. Word tiene un motor de inteligencia artificial que permite corregir sintaxis, eh, que a veces escribimos muy rápido y bueno, nos pasa eso. Entonces, tratar de tener todo ahí para, digamos, evitar al máximo esos errores que dentro de una transmisión pues se van a ver un poco mal. Entonces, tenerlo también en cuenta. Bueno, esto que yo tengo aquí, ese texto inmenso que está ahí, realmente no dice nada más que evitemos hacer eso tal cual. Es decir, eh, si vamos a presentar algo, sobre todo si es una transmisión, pero también si vamos a presentarlo como presentación dentro de la iglesia, en las pantallas, evitar estos textos largos porque también generan eso mismo que les comentaba de la fatiga visual, y hacen lentas las presentaciones. Está esa cantidad de texto, y sobre todo hay hermanos que apuntan y entonces van a demorarse más, y bueno, eso va a ralentizar un poco el tema de la presentación. Entonces, evitarlo, tratar de ser, sí, hacer la mayor síntesis que puedan en cuanto a estas presentaciones. Inclusive, si pueden cambiar textos por iconos, ahorita les voy a presentar una herramienta más adelante de iconos,
e imágenes, pero si pueden cambiar textos por imágenes, pictogramas, iconos, utilícenlos, porque va a ser más fácil entender el mensaje y estas presentaciones, todo apoyo gráfico es eso, un apoyo gráfico. El apoyo no es, como decimos acá en la costa, el machete, que vendría siendo la copialina, que dicen también en otros lugares. El apoyo gráfico, la presentación, es para dar énfasis a lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, importante, sobre todo en transmisiones en vivo, porque mucha gente ve esto a través del celular y esa cantidad de texto genera aún más fatiga visual. Bueno, yo colocaba aquí esta herramienta Twitter, una red social, como herramienta potente porque ellos tienen una limitación de 140 caracteres. Entonces, a veces nosotros queremos decir muchas cosas en nuestras presentaciones y para practicar, pues utilicemos Twitter y miramos qué tanto podemos resumir con la limitación que nos da Twitter nuestra información. Si somos capaces de hacerlo en 140 caracteres, vamos a ser capaces de presentarla en una presentación a esos caracteres o quizás hasta menos. Esta es la parte de que se vea bien. Fíjense algo de los tipos de letras. No necesariamente porque sean letras simétricas quiere decir que se vayan a ver bien. Fíjense esta parte que está aquí, cómo se va perdiendo. Se va a perder. Entonces, utilicemos letras bold o negrilla o black. Black es más allá que negrilla inclusive. Estos tipos de fuentes que nosotros descargamos de internet tienden a tener más de una forma, de un aspecto. Entonces, es importante tenerlas en cuenta que muchas de ellas tienen más de una forma de presentación. Por ejemplo, esta misma letra yo la puedo poner más delgada. Entonces, ténganlo en cuenta cuando descarguen fuentes. Hay múltiples páginas para descargar fuentes. Una página es Dafont, seguramente muchos de ustedes la conocen, es una de las principales páginas por excelencia, y la otra es Font Squirrel, esta que está aquí. Esta presentación yo se las voy a compartir, se las voy a dejar, y aquí están las páginas. Aquí pueden descargar múltiples tipos de fuentes y aparecen por categorías. Por ejemplo, yo voy a ir aquí de rapidez, ya voy a terminar esta parte para entrar a OBS, porque creo que el grueso también está allá. Bueno, fíjense que aquí hay unas fuentes que aparecen ahí al inicio, pero si yo me voy acá digamos, sí, a encontrar fuentes, en español diría aquí, y yo le doy aquí en sans serif lo que les comentaba. En tipos de fuentes sin serifas o sans serif me aparece esto que está aquí, y además yo le puedo decir cuántos estilos quiero. O sea, yo digo, quiero un tipo de fuente que tenga más de 4 estilos. Entonces él me va a empezar a limitar únicamente las fuentes que tengan ese número de estilos, o sea, más de 4 estilos, que usualmente incluyen estos estilos que son bastante gruesos y que me van a permitir, por ejemplo, resaltar títulos y ese tipo de cosas. Por ejemplo, vamos a utilizar una de más de 2 estilos, vamos a mirarla y voy a ingresar. Me va a aparecer la presentación y me van a aparecer todos los estilos que tiene. Si se dan cuenta, aquí va desde las más delgadas hasta las más gruesas. Lo importante es tener en cuenta, inclusive hacer pruebas, mirar en su... Si utilizan Videobeam, inclusive es un poco más complejo porque todavía tiene menos resolución. Entonces, mirar si ustedes pueden ver desde la última parte de su iglesia la información o desde el celular, la pueden ver sin ningún problema, pues está bien. Siempre esto es y está bien hacerlo al ensayo y error. Miren, prueben y vayan determinando si ustedes mismos pueden ver de forma fácil esa información. Sí, porque no es tanto colocar la información, sino tratar de que se vea lo mejor posible. La simetría, para ya terminar, está presente en todo. Nosotros somos bastante simétricos, 2 ojos, 2 orejas, 2 brazos, 2 piernas. Entonces, a nosotros, los seres humanos, se nos hace muy fácil ver las cosas si están organizadas de forma simétrica. Ojo, forma simétrica no es lo mismo. Voy a copiar este texto que está aquí para mostrarles algo. Porque hay cosas que se consideran dentro del argot de diseño como naturales o antinaturales.
Por ejemplo, si yo coloco un texto justificado, puede que se vea bien en una revista, si yo la estoy leyendo ahí cerca, la letra impresa es mucho más fácil de leer. Pero si yo tengo esto en una presentación que estoy viendo de lejos, realmente es un poco difícil y no mucho quizás, pero esas dificultades que vamos agregando a la lectura van haciendo que nuestra presentación como tal, el programa, se vaya volviendo agotador. Y si dura 2 horas, entonces va a sumar que durante esas 2 horas las personas al final queden cansadas porque todo el texto que tuvieron que leer de esta forma. Entonces mi recomendación, y lo pueden ver también en vallas publicitarias, en anuncios de televisión, es que los textos no se justifican en impresiones publicitarias, ni en presentaciones de PowerPoint, ni en presentaciones para transmisiones en vivo. Se alinean a la izquierda, se pueden centrar, inclusive, ojalá no se alineen a la derecha, pero es hasta mejor que justificar el texto. Entonces eviten justificar el texto, alíneenlo, porque si se dan cuenta es mucho más sencillo porque todas las letras tienen una simetría en cuanto a ellas mismas. Si nosotros hacemos esto, los espacios varían. Si se dan cuenta, cada espacio es diferente a otro. Estas son formas de simetría: alineación, repartición, contraste y jerarquía. Jerarquía es un poco lo que veíamos como presentan, por ejemplo, la denominación, inclusive esto aquí, los tipos de fuente. En el manual de identidad, permítanme un segundo, en el manual de identidad también vemos en la presentación de las fuentes estas jerarquías, en la presentación total, donde vemos los títulos más grandes, si tenemos subtítulos un poco más pequeños. Esa jerarquía también ayuda a enfatizar cosas en la presentación y ayuda a la simetría. La simetría es importante porque ayuda a la visual, hace que se vea mejor. Esto es un balance por simetría y simetría por tensión, balance por tensión. Son tipos también de simetrías que pueden utilizar. Por ejemplo, cuando tenemos en una transmisión un cuadro, este círculo puede ser un cuadro donde haya una imagen y el logotipo estaría compensando del otro lado. Eso es una forma de hacer simetría. Como les decía al principio, si pueden sustituir el texto por una imagen, es mucho mejor. Y estas son las herramientas para iconos. Ustedes se dieron cuenta que yo utilicé varios iconos dentro de esta presentación. Estos iconos los pueden obtener de estas dos páginas, principalmente esta que se llama Flat Icons. Y les quiero mostrar rápidamente cómo utilizar la herramienta. Es una página, pueden buscar en español, mi recomendación es que busquen en inglés, pueden utilizar el traductor. Entonces, por ejemplo, voy a buscar Biblia. Y tengo, por ejemplo, este icono. Yo trato siempre de utilizar iconos sin color para garantizar que voy a tener el mismo estilo siempre. Lo voy a guardar, automáticamente se me guarda en un formato que se llama SVG. Igual él ahí me da las opciones. Yo utilizo este que se llama SVG. Le dan descargar ahí, download SVG. ¿Por qué SVG? Porque si yo esto lo arrastro en mi presentación de PowerPoint, lo voy a poner por aquí. Si ven, está negro. Si yo lo quiero blanco, me voy a la lática de pintura y le cambio el color. Si lo descargamos en PNG de esa página o de cualquier otra, no vamos a poder cambiar el color. Aquí tenemos muchísimos iconos de cuantas cosas querramos que nos va a ayudar a nutrir nuestra presentación con imágenes. Por otro lado, FreePic es un banco de gráficos. Si sabemos un poquito más de diseño gráfico y utilizamos programas como Illustrator, principalmente Illustrator, aquí no hay para Corel, podemos descargar plantillas que nos van a permitir hacer flyers, hacer afiches, tarjetas, inclusive ayudarnos en nuestras presentaciones. Pero aquí también pueden descargar fotografías. Importante darle aquí en Free, si no tienen una suscripción, eligen foto y, por ejemplo, voy a escribir lo mismo, Biblia, y aquí tenemos imágenes que podemos utilizar para también ayudarnos en nuestras presentaciones. Entonces, lo importante no es la herramienta, sino cómo se usa. Hay múltiples herramientas y múltiples formas de hacer que nuestras presentaciones sean mejor de forma visible, pero lo importante es saber usarla, porque no es que yo voy ahora a llenar mi presentación de iconos y de una cantidad de iconos ahí.
Siempre importante saber utilizar o cómo se utiliza esa herramienta, si tiene coherencia la imagen que utilizo con la información que quiero presentar y si no estoy siendo o saturando, digamos, la presentación con muchísimas imágenes. A veces vemos que colocamos, por ejemplo, yo descargo una foto, la pongo aquí en una esquinita, pongo otra por acá, y entonces termino confundiendo, digamos, al espectador, bueno, ¿y cuál es la principal? ¿Cuál es la imagen que yo tengo que me tengo que grabar en la memoria? Miren esto como algo que las personas deban grabarse en su memoria. Por eso los pictogramas o iconos son muy importantes, porque son fáciles de procesar para el cerebro. Entonces es más fácil que una persona se lleve esa imagen. Ahora, yo, por ejemplo, tengo una forma propia de presentar imagen. Voy a crear aquí rápidamente, ya para terminar. Con esto finalizamos y vamos a la parte 2. En esta hora y media que queda, creo que es hasta las 11:30, ¿cierto? Entonces, vamos a utilizar cualquier imagen. Por ejemplo, esta, para descargarla. Y vamos a arrastrarla por aquí. Entonces yo tengo esta imagen y yo quiero colocar texto aquí. Yo tengo una forma de hacerlo, que bueno, ya la he utilizado bastante en muchas cosas, que me parece que es una forma de no cargar la presentación sin dejar de presentar la imagen. Primero, este cuadro que está aquí lo insertamos. Yo creo que la mayoría eh, sabe utilizar bien el PowerPoint. Entonces, insertamos la imagen en formas y luego aquí en formato de forma yo le voy a quitar el borde, se lo voy a quitar sin contorno. Y el color por ahora no me interesa porque le voy a dar clic derecho, formato, esto va a quedar grabado por si acaso quieren revisar después. Creo que están grabando. Sí, creo que sí, no sé, no recuerdo. Si no, pues en la segunda parte porque seguramente vamos a tener que hacer otra masterclass. Se está grabando, Pupo. ¿Sí está grabando, pastor? Sí, se está grabando, sí. Ok, listo. Relleno degradado, utilizo yo acá, relleno degradado. Y a uno de los degrades, si se dan cuenta, siempre que vamos a hacer degradado nos van a aparecer dos. A uno le voy a decir que la transparencia me la ponga en 0. Bueno, primero le voy a colocar el color. Por ejemplo, yo estoy utilizando ahora estos azules oscuros. Voy a utilizar aquí azul y voy a poner en el otro degradado. En los dos degrades voy a poner azul. Y voy a coger uno y le voy a dar transparencia 100. Esto lo voy a girar y lo voy a poner aquí en el borde de la imagen, a donde llega. Quiero que la imagen empiece aquí, lo voy a poner aquí en el borde. Y al fondo de mi presentación, al fondo, formato de fondo, relleno sólido, le voy a poner el mismo color que coloqué en el degradado. Si se dan cuenta, ya tenemos una imagen sólida a la que yo le puedo cargar aquí texto, insertar, cuadro de texto. Aquí está pequeño, vamos a elegir el tipo de fuente. Le elegimos el tamaño. Podemos variar para la jerarquía, por ejemplo. Cambio esto un poco más delgada. Lo que yo quiero resaltar aquí es alianza. Y ahora el color, si se dan cuenta, el color no contrasta. Entonces, elegimos un color que contraste. Y ahí tenemos, por ejemplo, ya una portada para, puede ser una transmisión en vivo, puede ser una presentación que tengamos. Ahora, quiero hacer una portada que yo vaya a poner antes de empezar la transmisión. Me voy aquí a FreePic. Voy a poner live, que es lo que siempre sale en las transmisiones. Y vemos que tenemos iconitos de estos. Entonces, utilicemos este. Recuerden, SVG, lo voy a descargar. Voy a guardar. Ya pasó el de los aguacates. Eso es importante siempre en toda la nueva normalidad, que pase un vendedor ambulante. Bueno, vamos a colocarle el color. Por ejemplo, le puedo colocar un rojo.
Vino tinto creo que le puse. Y le ponemos, por ejemplo, vamos a cambiarle aquí el nombre. Y vamos jugando con la simetría. Puedo ponerlo aquí. Si siento que hay un desbalance simétrico, pues lo pongo en donde yo considere que se vea mejor y que guarde simetría dentro de mi presentación. Inclusive, si no quiero colocar rojo, puedo cambiar. Como les digo, esta herramienta permite entonces ya cambiar los colores de los iconos al que nosotros queramos. Entonces luego nada más me queda, voy a copiar este texto, así en pequeñito, lo arrastro por aquí abajo. Voy a colocar, por ejemplo, ¿por dónde va? facebook.com/Alianza Santa Marta, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que pongamos aquí la dirección correcta, ¿no? Porque seguramente muchas personas van a ver esto y van a ir directo allá por eso. Esto entonces lo puedo quitar de aquí y ponerlo aquí abajo así. Le puedo poner más tamaño. Bueno, lo importante de esto es ir mirando y esto, como les digo, es cuestión de práctica. Este le podemos poner también el mismo color para resaltar que es una información diferente, que está más pequeña, entonces necesitamos resaltarla de otra forma. ¿Ven? Que podemos ir mirando el tamaño, el que nos encaje y que nos guarde la simetría. Quiero que vean algo, dónde termina el texto y dónde también inicia el icono. Si se dan cuenta, voy a poner por aquí 2 barritas. Yo estoy cuidando algo muy importante y es precisamente esa simetría. Ahí tenemos. Entonces, aquí, por ejemplo, ya tenemos fácilmente una portada que podemos utilizar en una transmisión en directo sin ningún inconveniente. Entonces, en una transmisión, inclusive para empezar el servicio de escuela dominical. Entonces, con eso terminamos la parte de gráficos, con los tips que ya están ahí. Y vamos a pasar a una segunda parte, pero antes les dejo esta lámina aquí, porque aquí hay otros bancos de imágenes, por ejemplo, Pixabay, que es un banco de fotografías, Unsplash también, y pueden también descargar recursos como, bueno, esto que dice aquí, así, muñequitos en colores, en situaciones específicas, o sea, si quieren poner, por ejemplo, persona leyendo la Biblia, lo pueden buscar aquí. Y ahí van a tener vectores o gráficos que tengan imágenes, digamos, con eso. Y estas son imágenes diseñadas, estas son fotografías. La parte 2 es OBS. Yo justo ahorita desinstalé OBS. Perdón, ¿se puede hacer una preguntita corta? Sí, claro, claro. La respuesta va a ser larga, pero la pregunta sí es muy corta. Pero Ricardo, muchas gracias por la presentación, excelente. Tengo una preguntita acerca de cuando se está hablando de las fuentes. ¿Sí? Habla Rodolfo Galvis, de la Iglesia de Salvador. ¿Qué tal? Sí, yo participo en la parte también, haciendo esas cositas así. ¿Qué se nos ha presentado? Que de pronto llega un pastor invitado o alguien que trae una presentación con una fuente, de pronto muy rebuscadita, muy bonita, pero cuando uno la va a poner en su computador, según, no sé, el Office que tenga, no Okay. reconoce esa fuente y entonces le va a distorsionar. Yo he visto mucho eso. Sí, Entonces, sí, pues, claro, hay la sucede. presentación y entonces se salen, se descuadra, se pierde totalmente la calidad de la presentación. Entonces, la recomendación para ese caso. Sí, Gracias. claro. Bueno, la presentación la abrimos primero. Yo creo que me demoraría mucho, sí. Pastor, Willy, cualquier presentación que usted tenga por ahí me la puede mandar por WhatsApp. Si le queda rapidito hacerlo para hacer el ejemplo práctico. ¿Está por ahí, Pastor Willy? Perdón, hermano Ricardo. La pregunta es que la recomendación tanto para el que maneja el audiovisuales en el templo como para quien elabora. Sí, ¿Cierto? claro. Para quien elabora la recomendación es
Lo que pasa es que también pasa que muchas veces las personas que elaboran la presentación o que ya tienen las fuentes instaladas en su equipo y quizás no saben, desconocen si esas fuentes las instalaron ellos, se las instaló alguien o venían ahí en el equipo, o son de ese sistema operativo específico, a veces utilizan otros. Y va a ser muy difícil, por ejemplo, que nosotros le digamos, cuando vayas a traer una presentación, tráeme el paquete de las fuentes, porque yo puedo compartir el paquete de fuente. Para nosotros aquí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir, cuando vayamos a llevar una presentación, nosotros para llevarla, no el que la trae, sino nosotros llevarla. Vamos a llevar una presentación a otra iglesia y utilizamos un tipo de fuente específico. Tenemos dos opciones. Si no tenemos animaciones en la presentación, guardamos la presentación como PDF. Ahí no tenemos inconveniente. ¿Cómo se guarda como PDF? Archivo, guardar como PDF. La opción 2 es mirar las fuentes que utilizamos. Por ejemplo, en este caso, intro, y el primero que aparezca es el nombre de la fuente. A veces tienen dos nombres, pero lo busquemos con el primer nombre. Vamos a irnos a nuestro disco C donde está instalado el sistema operativo. Esto, repito, es para nosotros si vamos a ir a otra iglesia. Y vamos a ir donde dice Windows. Luego aquí donde dice Windows vamos a buscar una carpeta que se llama Fonts o Fuentes. Puede aparecer en español o puede aparecer en inglés. Si está en inglés es Fonts, como en mi caso. En los últimos sistemas operativos, las últimas versiones está apareciendo así en inglés. Y vamos a buscar la fuente. En este caso se llama intro, ¿cierto? Voy a copiarla, control C, o simplemente le doy clic derecho, copiar. Y me voy a la carpeta que ya yo he construido para esta, digamos, para la presentación que yo voy a llegar aquí. Por ejemplo, voy a poner aquí presentación. Voy a ponerle así. Creo que me comí la mitad de la palabra, pero no importa. Y voy a pegar. Ahí le pegué. Bueno, voy a quitarla de aquí. Voy a crear otra carpeta que le voy a llamar fuentes. Y voy a pegarlas más bien aquí. Y mi presentación la voy a guardar. No es necesario guardarla en la misma carpeta. Esto es como para ser más prácticos en el asunto. Me voy aquí donde tengo y le voy a dar aquí guardar. Ya lo guardé en la misma carpeta. Yo voy a guardar esto en mi memoria USB. Lo que voy a hacer es que me voy a llevar la carpeta completa, la carpeta que dice presenta. Y en la otra iglesia a la que vaya, le voy a decir a la persona que está encargada, antes de abrir mi presentación, por favor, instala las fuentes. ¿Cómo se instalan las fuentes? Para los que nunca han instalado fuentes. Cuando descargamos las fuentes, normalmente vienen comprimidas como cualquier archivo, clic derecho, extraer aquí o descomprimir. Y luego abren la carpeta donde estén las fuentes. En este caso, por ejemplo, estoy ahí en fuentes. Las seleccionan todas. Si tienen Windows 10, ojo, si tienen Windows 10, ahorita les explico para otros sistemas. Y le van a dar clic derecho y le van a dar donde dice instalar para todos los usuarios. Esta ya yo la tengo instalada, me va a aparecer un mensaje, ahora que termine ahí. Bueno, no me apareció nada, pero lo normal es que aparezca un mensaje que diga ya aquí, por ejemplo. Dice intro live ya está instalada, ¿desea reemplazarla? Entonces, si ya está instalada, le decimos que no, hacer esto para todos. No, ya esa fuente existe en mi sistema operativo. Si no está instalada, simplemente le damos que sí. Entonces, esto nos va a permitir que cuando ya abramos, listo, ya yo instalé las fuentes, ahora que yo abra mi presentación, ya mis fuentes van a aparecer, ya va a aparecer todo correcto. Entonces, eso es para nosotros si vamos a otro lugar. Si la persona viene y no trajo las fuentes, es el otro ejemplo. Creo que ya el pastor Willy por aquí me envió la presentación. Voy a descargarla. Vamos a darle guardar. Voy a ponerla aquí mismo. Aquí está una presentación del pastor Willy. Esperemos que no tenga la fuente. Yo acá parece que sí la tengo. Vamos a mirar si de pronto... Bueno, esta no nos sirvió, pastor, porque tiene fuentes que yo tengo acá instaladas. Porque aquí, por ejemplo, aparece el nombre de la fuente. Pero bueno, voy a hacer el ejemplo con esto. Supongamos que la fuente no está. Aquí me va a aparecer el nombre de la fuente igual. O sea, independientemente de que no la tenga, me va a aparecer el nombre. Me va a aparecer como con un asterisco, un símbolo. Lo copio, me voy a Google inclusive. Le pongo aquí el código FON. Siempre utilicen en inglés las palabras porque aparecen más.
Y aquí me dice, esto es una fuente de Google, le doy aquí, entro ahí a esa página y seguramente va a haber una opción de descargar. Aquí dice, descargar familia. La descargo y la instalo como ya les demostré. Cierro la presentación sin guardar, la cierro y la vuelvo a abrir. Automáticamente me deberá aparecer la fuente que he utilizado. Yo voy a hacer un ejemplo, aprovechando que tengo esto aquí abierto. Voy a desinstalar esta fuente que es la que utilicé. La voy a desinstalar y voy a abrir mi presentación nuevamente. Es que quiero que vean prácticamente cómo, o sea, la forma práctica de esto. Porque sí, es importante, a mí también me ha pasado muchas veces. Eh, Déjenme ver. Intro. Listo, ya eliminó. Vamos a ir a Masterclass. Bueno, aquí por ejemplo, si se dan cuenta, esta primera no porque esto es una imagen. Pero aquí ya no tengo la fuente y ven que hay cosas que se amontonaron, no me aparecen bien, pero el nombre sigue apareciendo. El nombre de la fuente sigue apareciendo. Entonces ya yo voy, el nombre de la fuente es intro, ya yo la tengo descargada, lo que voy a hacer es irme a fuentes, las selecciono todas, las instalo. Ah, ¿qué pasa si yo no tengo Windows 10? Voy a las fuentes, le doy copiar y me voy a lo que les había dicho, en disco C o donde tengan instalado su sistema, Windows, fuentes, y le dan clic derecho, pegar. Ahí pegan sus fuentes, automáticamente se les instala. Ya yo las tengo instaladas, así que voy a abrir la presentación. Masterclass. Y automáticamente ya me aparece nuevamente las fuentes. Esa digamos que sería la solución para eso. Si no tenemos, si no las llevaron, pues las buscamos y las instalamos. Si no, pues nos toca hacerla difícil, cambiar las fuentes. Pero si podemos, las buscamos y las descargamos. Si se dan cuenta, las fuentes no pesan nada, son bastante livianas y se copian bastante rápido. Fíjense que esto no pesa ni un megabyte, perdón. Esto son bastante livianas, así que eso lo van a descargar en 3 segundos. Así que búsquenlas en Google y las descargan. Y si vamos a llevarlas a otro lado, tengamos en cuenta que si es una fuente nuestra que hemos descargado nosotros, copiemos la carpeta a una carpeta y la guardamos en la memoria. Y la guardamos así con una carpeta que diga fuentes para que quien reciba sepa que tiene que instalar esas fuentes. No sé si tienen otra pregunta respecto de esto o si quedó resuelta la duda. Sí, hermano, muchas gracias. Y un último apunte es que eso nos enseña que los pastores siempre deben llegar antes con su presentación o enviarla al día anterior, ¿cierto? Porque si llega en el momento que ya el servicio empezó, ya no se pudo. Sí, claro. Bueno, Bueno, la única alternativa es esa, en el servicio, mirar la fuente, descargarla y listo. Menos mal, pues no demora mucho, así que la pueden hacer de forma rápida. Vamos a, Pupo. vamos a instalar OBS. De Ricardo, un momento. ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí? Ok. Bueno, queremos en esta sección de que fue gráficos, un poquito de PowerPoint, de fuente, de simetría. Bueno, obviamente esta es la primera capacitación del equipo. Hoy solo son algunos parámetros. Seguramente tendremos que hacer capítulos aparte ya más adelante. Sobre todo en el manejo de PowerPoint, debe ser algo que se debería hacer más adelante, ¿no? Pero por ahora son cosas básicas. Como vamos a entrar ahora a otro capítulo de esta mini capacitación, la propuesta es que si tienen que ir de pronto a hacer alguna pequeña diligencia, ir a la cocina, tomar un poco de agua, ir a baño, estirarse un poco, vamos a regalar máximo 10 minuticos, ¿sí? Máximo 10 minuticos. En 10 minutos empezamos para que Pupo también respire un poco y es decir, a las 10:20 continuamos, ¿vale? Listo. Mientras Pero, tanto, en sala pueden quedarse conversando, no sé si alguno tiene que decir algo ahí en chat privado, pero Willy, este es para asunto de sí, Víctor. no, que de pronto, pues no sé, Pupo, si puedes, o sea, de pronto también, mientras otros pueden hacer algo, pero también si alguien tiene alguna inquietud respecto a esta primera temática, puede hacerla y, no sé, podríamos responderla, ¿no? Ok, también, sí, eso está bien, listo. Digamos que se decreta ahí tiempito de 10 minutos libre de pregunta o de receso. Bien, a partir de ahora.
Los que tengan preguntas pueden hacerlo. Bueno, creo que ahí... Inge Pupo, buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué dice la voz de nuestra conciencia? Hermano Pupo, háganos un favor. Dígame. Bueno, personalmente requiero la última laminilla que tú pusiste ahí en la presentación, donde aparecen el nombre para buscar las fuentes y eso, ¿no? Para buscar Para las imágenes. fuentes. Sí, para las imágenes y eso. Ok, las de las fuentes son estas, las de los tipos de letras. Y las de las imágenes, ok, déjeme comparto, ya comparto. Ok, ya ahí deben estar viendo. Pero nos van a enviar la presentación, ¿cierto? Ahí Esa están amarilla todas, con ¿no? azul. Sí, yo la voy a compartir. Esa. Me voy. Listo, igual la presentación se les va a enviar. Igual si no les llega, pues solicítenla con alguien, la hacemos llegar de una forma. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, aprovechemos este ratico. No sé si en el chat habían algunas. Y la grabación también, ¿cierto? Sí, Con vamos a ver. aguacates y todo. Bueno, a ver, bueno, lo de las páginas también, pues, es interesante tenerlo. Eso va a estar ahí en la diapositiva. ¿Quién más? Preguntas. Hola, buenos días. Vale, buenos días. Yo soy Elkin Carrillo, hago parte de la Iglesia Familia de Dios. Estamos invitados a esta charla y con mucho placer la recibimos, con mucho grado, gracias a la invitación que nos han hecho. Quisiera hacer una pregunta. Cuando uno tiene un logotipo sí, algo que identifica a la iglesia como tal y quiere convertir eso a monocromático y quiere darle los tamaños que usted especificaba al principio, ¿Sí? porque es un diseño que yo lo hice sin diseñador gráfico, lo hice fue en PowerPoint, el diseño de nuestro logotipo de la iglesia. Luego, cuando yo utilizo, por ejemplo, Canva, yo lo incluyo y lo empaqueto allí ya sea en las minis para los videos de YouTube, o para los posts, o para los feeds, para los historiales, o qué sé yo. Entonces, pero cuando se requiere mandar a hacer algo a un diseñador o a una casa publicitaria, él me solicita los logotipos con las medidas exactas, y resulta que yo eso lo hago en PowerPoint y ahí no permite o no sé si permita esos tamaños exactos. Sí, Entonces, bueno, mi pregunta sí. es cómo convertir eso a los tamaños exactos. Y la otra pregunta es para que pueda uno colocar eso de manera monocromática, que no solamente tenga uno el logo con todos los colores, sino que pueda hacerle las degradaciones que en negros, que en blancos, que en azules, que en grises. Claro. Listo, hermano, gracias por la pregunta. Voy a tratar de responderle. Bueno, la primera, en cuanto al tamaño, en PowerPoint es sencillo y sí se puede hacer. Por ejemplo, yo tengo esta imagen que está aquí, le doy acá en formato del gráfico y aquí me aparece el tamaño en centímetros. Entonces yo simplemente aquí lo cambio. Digamos que, bueno, aquí si se da cuenta, él va a cambiar en proporción, entonces le puede poner el tamaño a uno solo y ya tiene, digamos, el tamaño. Está en centímetros, pero supongamos que se lo piden en píxeles, que puede suceder cuando se van a imprimir, cuando no se van a imprimir, sino que van a ser digitales. Entonces, por ejemplo, 1080 píxeles. Píxeles, en la abreviación es PX, entonces simplemente coloca 1080 PX y él automáticamente le da el tamaño en píxeles. Entonces ya sabe, aquí en la parte que dice formato de gráficos, le va a aparecer eso. Igual en la imagen, si es una imagen, le va a aparecer como
formato de imagen, pero también aparece la misma, digamos, el mismo recuadro de tamaño. Tratar siempre también de tener actualizados estos programas porque a veces cambian las formas en las que presentan la información. Pero también igual si le da clic derecho, formato de imagen, por aquí, en tamaño, aparecen también los tamaños que puede hacer, los puede girar, o sea, digamos, ahí le da un poco más de opciones. Igual aquí también me permite hacerla por resoluciones, para ajustarla a la resolución del dispositivo. Igual ahí tiene varias, digamos, opciones, pero principalmente aquí, formato de imagen y el tamaño. Bueno, eso por un lado. Por el lado del color, bueno, el asunto con el color, esta se les puede cambiar el color porque son imágenes que se denominan vectoriales. Yo le voy a mostrar algo. Voy a... Sí, de todas maneras, el logo lo diseñé yo y ahí en PowerPoint pienso que Claro. se puede cambiar el color también, ¿no? Sí, claro. Entonces, por ejemplo, fíjese, esta es la misma imagen, esta es la imagen que yo descargué ahorita. Si yo la abro aquí en el navegador, mire que son varios, son códigos. Esa imagen es una imagen vectorial. Entonces, por eso me permite. Pero si es una imagen que usted diseñó aquí, que utilizó digamos, las opciones de gráficos acá, y usted puede cambiarle el color, simplemente la recomendación es guardar, o sea, generarse usted un manual propio de su identidad, de su imagen, y guardar las diferentes opciones de logo o inclusive dentro de la misma presentación, por ejemplo. Vamos a hacer algo aquí. Supongamos que este es el logo. Voy a borrar esto. Supongamos que este es el logo. Y usted tiene este color. Entonces, simplemente lo guarda el mismo logo en diferentes tamaños. O sea, usted va a tener ahí, va a ser su banco digamos, de logo. Lo va a tener ahí en diferentes tamaños, guardado. Y esta misma presentación la va a duplicar y le va a poner los otros colores. Y usted limita su diseño únicamente a una serie de colores, que es mucho mejor y de hecho es lo que utiliza, lo que hace. Disculpe, ingeniero, tuve inconveniente con la navegabilidad. ¿Me podría explicar de nuevo? Quedé cuando usted me mostraba los códigos para el sitio web. Ok, el de los códigos es cuando la imagen es en formato vectores. Pero si no es una imagen en vectores, pero usted la diseñó aquí en PowerPoint, por ejemplo, que voy a quitar esto, vamos a cambiarlo por un... Si usted le dio aquí, por ejemplo, supongamos que su logo es esto. Entonces usted tiene esta imagen, yo lo que le decía es que le recomendaba que creara, digamos, una especie de manual suyo, donde tiene su imagen con el color principal, con los colores principales en diferentes tamaños. Usted los viene y los copia, los pone en diferentes tamaños, los tiene ahí guardados y crea otras diapositivas con el mismo logotipo, pero con otros colores, o sea, y limita el número de colores máximos que va a tener, las variantes, por ejemplo. Tiene supongamos que este tenga varios colores y este va a ser la versión monocromático en blanco y usted crea otra versión monocromática en negro. Y ya las tiene ahí guardadas y esas van a ser las suyas. Se evita tener que estarlas haciendo siempre, las va a tener ahí guardadas en su misma presentación y simplemente exporta esa que necesita. Ya usted sabe lo de siempre, guardar como imagen y aquí le va a dar la opción inclusive de guardarla como formato SVG. ¿Listo, Pupo? Dígame. Sí, bueno, termina y conclúyale para avanzar. De Ok, pronto, no, listo, eso ya, yo creo que no sé si de pronto le resolví la duda o... sí. También, Ok, gracias, sí, muy amable. bueno, sí. Conocemos pues que todavía van quedando muchas más duditas, seguramente algunas respuestas todavía no se pueden como salir de dudas, pero poco a poco, ¿no? Igual me imagino que más adelante Pupo va a dejar su WhatsApp para que lo moleste. Para Listo, cualquier claro que pregunta. sí, Pastor Willy, ahí vamos. Muy bien. Bueno, Entonces ahora sí, avancemos a la segunda parte de la conferencia que tiene que ver con OBS Pupo. Entonces, adelante. listo. Bueno, continuamos entonces con el tema, ahora OBS. OBS es una herramienta de código abierto, gratuita además,
que nos permite hacer transmisiones en directo a diferentes plataformas. Es de hecho una de las plataformas más utilizadas, no es la única, existen muchas otras alternativas, inclusive algunas de pago que tienen quizás algunas ventajas sobre esta. Pero bueno, esta, como les digo, es una de las más utilizadas, tiene bastantes herramientas, una comunidad gigantesca y es gratuita. Y entonces, yo esta parte no la quise meter en la presentación para no hacerla tan larga, sino hacerla un poco más práctica también, porque yo sé que esto es también el día a día hoy de todas nuestras iglesias, entonces es bueno tener esto aquí claro. Entonces, yo tengo aquí una imagen verde porque ahorita la vamos a utilizar, pero vamos a ir a lo primero. Primero es, si ya tienen OBS, listo. Si no, y quienes no lo han utilizado, quieren aprender a utilizarlo, yo voy a empezar desde el principio porque para que, digamos, todos estén ahí como desde el mismo punto de partida. Entonces, descargamos OBS desde su página oficial, lo buscamos en Google, simplemente escribo OBS en Google y la primera página que me va a aparecer es la página oficial. Entonces, aquí lo descargo para el sistema operativo que yo utilice. Vamos a guardar esto por acá. Vamos a guardar todo esto aquí mismo. Inclusive los instaladores no es necesario guardarlos, los pueden instalar directamente dándole a abrir. Ya le voy a dar acá a instalar. Verán que se instala fácil, pero importante en esta parte de instalación porque pueden ahorrarse temas de la configuración más adelante. Voy a instalar aquí. La instalación como cualquier programa, le dan siguiente, les aparecen los términos y condiciones, le dan aceptar, siguiente, la ruta donde lo quieren instalar y finalmente instalar. Entonces esperemos que termine acá. Listo. Aquí donde dice Launch OBS Studio quiere decir lanzar o abrir. Vamos a esperar que abra acá. Listo. Nos va a aparecer este cuadro que es el cuadro de configuración inicial. ¿Para qué queremos utilizar OBS? Hay muchas personas que utilizan OBS simplemente para grabar cosas. Nosotros lo vamos a utilizar seguro, la mayoría de nosotros, si no es todos, para hacer transmisiones. Entonces le doy a optimizar para transmisiones. ¿Cuál va a ser la resolución? La resolución base, el lienzo, por así decirlo, donde va a estar la imagen que nosotros vamos a transmitir, va a tener una resolución estándar. ¿Qué pasa? Si nosotros transmitimos principalmente por Facebook, mi recomendación es dejar esto a 1280 por 720, por una sencilla razón. Primero, les va a consumir menos ancho de banda porque es una imagen más pequeña. Y segundo, ese es el máximo que les va a permitir transmitir Facebook. O sea, usted puede transmitir a 1080, que Facebook se los va a reescalar a 720. Puede transmitir a 2048, igual se lo va a reescalar a 720. Ya eso es 4K, se lo va a siempre reescalar a 720. Entonces ya saben que si es Facebook eso. Si vamos a transmitir a través de YouTube o cualquier otra plataforma, sí podemos cambiar aquí el lienzo, pero eso también depende mucho de nuestro ancho de banda, así que tener en cuenta eso. Dos recomendaciones principales. Las condiciones mínimas o características mínimas del equipo, del computador que ustedes van a utilizar. Creo que, bueno, normalmente todo software que nosotros instalemos, en el menú de ayuda, bueno, no lo voy a buscar porque de pronto me demoro más y ya se nos va comiendo el tiempo, pero nos van a aparecer unas condiciones mínimas. En los manuales de ayuda son muy importantes, las comunidades, mirarlas, generalmente están en inglés, pero igual ahí hay bastante información. ¿Qué son las características mínimas del equipo? ¿Cuánto de RAM? ¿Cuánto de disco duro? ¿Qué procesador? Si nosotros tenemos un equipo, por ejemplo, que tiene apenas 2 GB de RAM, tiene un disco duro mecánico, que además ya ha sido utilizado bastante tiempo, que tiene un procesador, digamos, de una generación ya pasadita, o por ejemplo, un procesador, no sé,
un i3 o un Ryzen 3 o quizás peores que eso, por ejemplo, un procesador, porque inclusive un Ryzen 3 o un i3 dan todavía bastante, inclusive pueden correr bien programas como OBS. Pero si es un procesador, por ejemplo, como un Pentium o un gama baja de AMD, por ejemplo, los FX, que ya son procesadores bastante antiguos, seguramente no les va a correr bien este tipo de herramientas porque son herramientas que requieren bastante procesamiento. Inclusive requieren en muchos casos que usted tenga adicionalmente una tarjeta gráfica en su computador, que es otro elemento adicional. No es obligatorio, no es obligatorio, pero sí es recomendable o sí les va a generar ventajas sobre otros. Entonces eso en cuanto a especificaciones técnicas. Eso, digamos, es otro capítulo, pero es importante tener en cuenta eso. Si su computador se pone lento con PowerPoint, no espere que en la transmisión en vivo a través de OBS le vaya a funcionar mejor. Igual, si su computador, digamos, se pone lento al abrir muchos programas, cuando vaya a transmitir, utilice únicamente OBS y cierre el resto de los programas. Tratar siempre de mirar en qué condiciones está nuestro equipo para ver cómo nos funciona mejor. Seguramente algunos van a poder utilizar OBS, pero sin tantas escenas. Ahorita les explico esto de las escenas para los que no sepan y eso. Y seguramente otros también, otros van a poder utilizar muchas más, depende del equipo que tengan. Porque las escenas, los videos que vayamos cargando, las imágenes, van haciendo cada vez que el equipo utilice más procesamiento y el mismo OBS les va a indicar cuánto están usando. Y ahora se los muestro. Entonces, principalmente 720, la tasa de frame puede ser a la que esté, o sea, a la que el mismo sistema lo elija, entre 30 y 60 frames está bien. Y luego nos dice, bueno, ¿cuál va a ser tu canal de transmisión? Pues yo le puedo dar aquí Facebook, por ejemplo. En el caso nuestro, principalmente transmitimos las cosas por Facebook porque es donde la mayoría de los hermanos se conectan. Y bueno, otros también lo pueden hacer por YouTube y comparten el enlace de YouTube. Está bien, cualquiera que utilicemos. Yo le voy a dar aquí algo que se llama clave de transmisión. Eso hay que irse a Facebook. Voy a entrar aquí con el permiso del pastor Willy a la página de Alianza Santa Marta. Le vamos a dar donde dice en vivo, ahí donde se escriben publicaciones, allá abajito aparece en vivo. Y nos va a aparecer esto, nos van a aparecer también varias opciones de transmitir. Hay una que es usar clave de string, otra que es usar cámara, a veces por defecto aparece esta, otra que es usar código emparejado, que es otra forma también con algunos software. Nosotros vamos a utilizar esta que dice usar clave de string. ¿Cuál es la clave de string? La clave de string es esta que está señalada aquí. La vamos a copiar, le damos aquí en este cosito que dice copiar, en este botón. Nos vamos a OBS y le damos clic derecho, pegar o control B. La recomendación es utilizar codificación por hardware siempre que su hardware sea bueno. Si no, pues déjenla por software, es decir, quiten esto para que lo optimice por software. Pero si tienen un buen procesador, si tienen tarjeta gráfica, utilicen la codificación por hardware. Bueno, vamos a darle aquí. Dice, la prueba de ancho de banda está a punto de transmitir. Bueno, lo que va a hacer es una transmisión, que vamos a verla acá. Dice, conectando video en vivo, nos va a aparecer esto. Esta transmisión no está saliendo en Facebook, porque para transmitir en Facebook hay que colocar un nombre aquí, colocar acá una descripción y ya darle en transmitir. La señal está llegando a Facebook, pero todavía no se está transmitiendo al público. Ya terminó la prueba, él terminó la prueba y me dice, para tu velocidad de internet, te recomiendo, eso es lo que nos está diciendo OBS, te recomiendo un bitrate de video de 6000. 6000 son, en esencia, 6 megabits. Ahora sí, bits. Que ahorita decía bits para lo otro, aquello es byte. Bit y byte son cosas distintas. A ustedes le venden el internet en bits. A nosotros nos venden el internet en bits, que es una medida mucho más pequeña que el byte. Básicamente son 6 megabits. Y eso lo hago como paréntesis porque a veces decimos, tengo contratado, y eso para que no vayan a cometer el error de pronto de reclamarlo, tengo contratado un internet de 120
megas y voy a descargar un archivo que dice que pesa 5 megas y el archivo pesa 5 megas, pero se demora 1 minuto descargando. Si se supone que mi descarga es de 120 megas por segundo, ¿por qué no me descargó en 1 segundo o en menos de 1 segundo? Sencillamente porque son 5 megabytes. Es decir, son 5 por 10 a la 8 bits. Megabits, perdón. O sea, todavía por 10 a la 3, por 10 a la 3, por 10 a la 6, perdón, por 10 a la 6, por 10 a la 8. Es decir, es una medida muchísimo más grande que la que nosotros tenemos de descarga, para que lo tengan en cuenta. Un bit son 8 bytes. Perdón, un byte son 8 bits. Bueno, eso como paréntesis para que no crean que si tienen una velocidad de tanto, entonces pueden descargar archivos así de rápido, ténganlo en cuenta. Y la velocidad depende mucho. Yo acá tengo una velocidad de 120 megas y fíjense que él me recomienda trabajar a 6. ¿Por qué? Y esto es importante, importantísimo. La velocidad que yo tengo contratada de 120 megas realmente es una velocidad de descarga. Ellos me venden únicamente 120 megas de descarga y un 10% de carga de subida, porque así lo estipula la norma. Ellos no están obligados a venderme velocidad de descarga de la misma velocidad. Lo pueden hacer y hay operadores que lo hacen. De hecho, en Colombia creo que el único operador que lo hace, bueno, por lo menos a nivel nacional, es Movistar. Ellos te ofrecen algo que llaman banda ancha simétrica. ¿Por qué tener en cuenta esto? Porque de pronto algún pastor o algún hermano contrató un internet para hacer transmisiones y contrató 30 megas. En teoría, ellos te dan 3 megas. Pues de hecho, normalmente te dan 5, tampoco son tan... Te dan 5 megas. Y esos 5 megas usted lo utiliza para enviar archivos, para otra cosa y para transmitir. No le va a servir. Entonces, ¿se puede transmitir? Sí. La ventaja es que Facebook permite transmitir a 720 desde 2000K, o sea, desde 2000, desde 2000, de 2000 megabits, perdón. Ustedes pueden transmitir a 2000, facilito, y con 2000 va a salir bien su transmisión. Si tienen un mejor internet, le pueden ir subiendo, eso va a mejorar muchas cosas en calidad de sonido, en calidad de, a veces no tanto de imagen, pero sí en lo que se conoce como latencia o PIN, la demora que tiene la señal en llegar al usuario, al espectador. Entonces tengan en cuenta eso, si su internet no es simétrico, si tienen un internet contratado muy bajito, les va a poder generar problemas en la transmisión porque se les va a caer y el mismo OBS les va a mostrar eso también. Aplico la configuración y en esencia ya puedo comenzar a transmitir. Hay una cosa, en Facebook, para que lo tengan en cuenta siempre, hay dos formas de clave de string que es utilizar una clave permanente o utilizar una clave que cambie cada vez que voy a transmitir. Para las páginas yo recomiendo no utilizar clave permanente, sencillamente porque si algún día ustedes le tuvieron que dar la clave a una persona externa por cualquier cosa, una transmisión que tuvieron que hacer en otro equipo, en otro computador, cualquier cosa, esa clave va a quedar guardada y de pronto puede generar conflicto al momento de hacer una transmisión, aunque esa persona tiene que entrar a Facebook para transmitir. No va a poder transmitir, pero puede generarle conflicto a la hora de transmisión. Entonces es mejor dejar la clave, no checar esto en clave permanente, sino dejarla así. Cada vez que ustedes entren a una paginita de estas, les va a generar una clave diferente. Entonces siempre tienen que entrar, copiar la clave, se van a ir a OBS, le dan donde dice ajustes, ya saben, copian la clave ajustes, emisión, y pegan aquí donde dice clave de transmisión la nueva clave. Siempre que van a transmitir tienen que hacerlo. Aquí en salida fíjense que ya quedó configurado todo lo que habíamos hecho al inicio. Aquí está la velocidad, 6000K, es decir, 6 megabits por segundo. El video, la resolución, el lienzo y el escalado que él hace, la salida. La misma, las emparejamos para que estén igual. Estos son atajos que ustedes pueden hacer con el teclado de acuerdo a las escenas que ustedes vayan organizando más adelante. Principalmente vamos a comenzar con las escenas, que ya es, digamos, como tal, fuera de lo de configuración,
lo que les va a permitir a ustedes, digamos, tener control absoluto de su transmisión. OBS tiene algo que se llama modo estudio. Lo voy a habilitar, me van a aparecer dos pantallas. En escena, ya tengo una escena por defecto aquí, la puedo quitar o la puedo dejar. Voy a agregar una nueva. Le voy a poner por ejemplo, cámara 1. Te dirá, yo lo que tengo es una webcam, tiene muy buena resolución o cualquier cosa. Aquí viene la primera herramienta, que por eso no había utilizado la cámara, porque las tengo aquí ocupadas en esto, que la utilizamos nosotros acá en Santa Marta, se llama Irium Webcam, es una herramienta gratuita, pero que pueden pagar, creo que vale 13.000 pesos en la Play Store de Google, para que no les genere logotipos ni nada en su transmisión. Y él le va a generar hasta 4 webcam que son su celular. Usted tiene un celular y el celular lo puede utilizar como webcam. Esto que está aquí es un celular que en este momento está conectado por Wi-Fi. No sé si ahí alcanzan a ver la imagen, porque yo creo que la estoy compartiendo acá, mi cámara. No sé si me confirman. Debería estar saliendo. Sí se ve, sí se ve. Ok, esto está conectado por Wi-Fi, estoy conectado al mismo Wi-Fi y es una cámara que me aparece como una webcam normal y ya les voy a mostrar. Ahora me voy a ir acá, tengo que deshabilitar la cámara porque si no me va a generar conflicto. Voy a ir acá a la escena que yo acabo de crear y le voy a dar en agregar, perdonen que la ponga hacia arriba, es que no tengo trípode aquí a la mano. Importante tener estas herramientas, trípodes, luces, muy importante. Vamos a ir a donde dice dispositivo de captura de video. Le voy a poner cámara 1, importante los nombres, que no sea igual al de la escena. Fíjense que acá dice cámara con una tilde, espacio 1, y aquí dice cámara 1. Inclusive le puedo poner para diferenciarlo mejor, CAN 1. Voy a agregar y voy a agregar mi fuente. Mi fuente en este caso va a ser Irium Webcam, que es mi celular en este caso que está conectado ahí. Hay un tema con las resoluciones, a veces nos va a aparecer así mal. Yo la puedo configurar acá por defecto o le doy aquí en automático. Y le voy a decir acá a mi OBS que yo quiero personalizar la resolución. Y le puedo dar una resolución grande de acuerdo a mi celular. En este caso le voy a dar 1080. Y ya les voy a explicar por qué. 1080, ¿cómo rescalo? Fíjense que no quedó centrada, o sea, hay mucho que se está saliendo. Estas rayitas grises que aparecen aquí al lado quiere decir que se está desbordando. ¿Cómo la rescalo? Y estos son atajos que ojalá apunten porque eso no los coloqué en presentación. Control F, F de foco. Control F. Automáticamente él les ajusta la cámara a la escala de su lienzo. Ya tienen una cámara establecida ahí. Entonces, por un lado ya tienen eso. Ahora aquí en esta misma escena vamos a agregar, vamos a tener una escena base. Voy a agregar, por aquí yo tengo una carpeta. Mire, yo tengo el logotipo animado de la iglesia, de la denominación, lo tengo animado y creo que este está animado, déjenme reviso. Sí, ahí está animado. Entonces, aquí les aparece, cuando seleccionan la fuente, les aparece aquí el reproductor. Mantengan actualizado siempre este programa porque siempre trae buenas actualizaciones. Lo puedo poner más pequeño, teniendo en cuenta el manual, ya saben, sin deformarlo. Lo pongo aquí en una esquina y ya tengo ahí el logotipo animado. Lo importante es, fíjense qué pasa aquí. Y bueno, para el ejemplo práctico, se me desapareció el logo, pero yo quiero que el logo esté siempre. Entonces yo le doy, tengo dos opciones, que me lo anime una sola vez y le desactivo lo que dice no mostrar nada al terminar, se lo desactivo. Ya me lo animó y él se va a quedar ahí. No se va a mover más. Si yo le vuelvo a dar aquí, él me va a volver a animar. Cada vez que yo le dé aquí, él me va a volver a animar. Si no, simplemente se queda ahí estático. La otra es un bucle. Si nosotros generamos un bucle, se va a reproducir forever and ever. Siempre se va a reproducir. Entonces,
ténganlo en cuenta, no es recomendable, por lo menos para el logo, si lo tienen animado. Luego el logo no es animado, por ejemplo, sino que es una imagen. Mi recomendación es siempre tener la imagen ya escalada al tamaño, porque si ustedes la escalan en OBS va a perder resolución. Es decir, se va a ver fea, se va a ver mal. Entonces manténganla, expórtenla al tamaño que ustedes la quieren ya. Ya ahí tenemos, por ejemplo, el logo y voy creando mi colección de escenas. Voy a empezar siempre con una escena, porque aquí voy a colocar todo lo que va a ser repetitivo. Nosotros, si ven, por ejemplo, Conecta a Dios, si ven La Tertulia, otros programas de la denominación, se dan cuenta que cuando colocamos más de una persona, por ejemplo, aquí hay una cámara, aquí supongamos que hay otra, se coloca un fondo animado. Yo por acá debo tener un fondo, aquí hay uno. Vamos a utilizar este para la prueba. Control F para que me escale a todo. Ahí está mi fondo. Pero fíjense lo que va a suceder cuando él llegue al final. Voy a ponerlo al final. Se va a desaparecer. Entonces, no olvidar siempre darle doble clic. También le pueden dar clic derecho propiedades si les queda mejor, o doble clic. Y en este caso, le vamos a activar que sea un bucle. Aquí sí quiero que sea un bucle, que nunca deje de reproducirse. Así que siempre voy a tener el fondo ahí. Listo. Entonces, por ese lado tenemos, digamos, una escena medianamente construida. Ustedes han visto, y para eso era el fondo verde que había dejado por ahí aparte. Ustedes han visto que en las transmisiones de Conecta a Dios y otros programas, aparece la información como si fuera un video producido sin fondo y bien con animaciones, y aparece el texto, y en lugar del típico cuadrito con la presentación de PowerPoint. ¿Qué se hace normalmente? ¿Qué hacen normalmente cualquier persona que transmita en cualquier parte del mundo? Le da aquí donde dice agregar, aquí en el más, y le da donde dice captura de pantalla. Pongámosles a esto un nombre. Pongámosles que ahí están las presentaciones. Le voy a poner nombres cortos para que no se me desborde. Aquí hay un tema importantísimo. Normalmente estas capturas de pantalla son recomendables hacerlas así para que capture la pantalla completa si tenemos dos pantallas. Si no tenemos dos pantallas, mejor utilizar captura de ventana. Le dan donde dice captura de ventana y capturan únicamente la ventana que quieren mostrar. Lo que pasa es que es mejor tener dos pantallas. ¿Qué pasa si yo no tengo las dos pantallas pero quiero conseguir el mismo efecto? Vamos a la segunda herramienta. Ya tenemos una que es el Irium, la aplicación Irium Webcam. Listado de aplicaciones y se los voy a dejar en la presentación, ahorita los coloco. La segunda herramienta, permítanme un segundo que el computador me está molestando acá. La segunda herramienta se llama, bueno, tiene un nombre bastante extraño, por eso voy a dejar el nombre, pero es esta, se llama USB MMIDD. Ahorita yo les dejo la página donde la pueden descargar y todo. Esta la instalan, después de que la instalan, abren este archivo que está aquí, que se llama USB MMID. Él les abre una pantalla en negro, cuando él les diga Enter, le dan Enter, él se cierra. ¿Y qué va a hacer esa aplicación o ese programa? Les va a crear una pantalla ficticia, como si ustedes tuvieran una segunda pantalla conectada a su computador. Y ya les muestro para qué sirve esto y por qué es bueno hacerlo. Estamos de nuevo aquí y vamos a seleccionar ahora mi pantalla 2, que insisto, no existe. Yo no tengo dos pantallas en este momento aquí conectadas, tengo una sola, pero mi computador sí cree que tengo dos. De hecho, si yo me voy aquí, yo estoy en esta pantalla, no sé si ustedes ven el mouse. Sí. Ok, yo estoy aquí en esta pantalla. Si yo corro a mi derecha, porque esa pantalla estaba a la derecha, miren dónde aparece el mouse. Para mí, aquí en mi pantalla no existe, pero él está en una pantalla ficticia que Windows cree que está. Ahí está mi segunda pantalla. Entonces ya me devuelvo. Cuando se les pierda el mouse, ya saben, búsquenlo al lado, gírenlo a la izquierda o ruédenlo, córranlo hacia la izquierda, que él les aparece de nuevo por aquí.
Hablando de cursor o de mouse, desactiven la captura del cursor porque es molesto en las transmisiones. Le damos a aceptar, lo rescalamos con control F. ¿Y qué pasa? Que aquí me aparece la imagen esa de Windows. Y aquí viene lo interesante. Yo voy a cambiar, y esto es algo que se conoce como, voy a utilizar unas herramientas que en el cine llevan muchísimos años existiendo y que se conoce como chroma key o clave croma, clave de color. Le voy a dar aquí en personalizar y voy a cambiar el color de mi fondo. Puedo poner un color personalizado o simplemente crear una imagen. En este caso yo voy a utilizar este verde bastante llamativo. Voy a utilizar este verde. Una pregunta, puede preguntarse a alguien. Si yo sí tengo una pantalla, pero quiero presentar en mi iglesia una cosa y no quiero que esta pantalla verde aparezca, porque fíjense lo que va a aparecer aquí. Déjenme lo aplico. Es que tengo aquí un programa que me está molestando. Voy a aplicar el color verde. Y vamos a darle aquí en color sólido. No se olviden en el fondo seleccionar el tipo que utilicen. Permítanme, cierro este programa porque me está molestando. Listo. Fíjense que ya ahora yo tengo mi escritorio color verde. Aquí me aparece tanto el primero como el segundo son color verde. Entonces, ya teniendo eso así, yo le voy a dar clic derecho, filtros, o simplemente aquí donde dice filtros. Y voy a agregar un filtro. Voy a poner esto más pequeño. Voy a agregar un filtro que se llama fondo croma, fondo croma. Apenas lo aplique, si el color es verde, él automáticamente me va a eliminar el fondo, me va a eliminar todo lo que sea de color verde, todo, absolutamente todo. Por eso hay que tener mucho cuidado con esta herramienta. También puedo utilizar azul, magenta o un color personalizado. Son los principales que se utilizan. Entonces, vamos a dejar así y me voy a ir a mi PowerPoint. Recuerden que esto que está aquí es la pantalla 2, ahora invisible, porque está verde totalmente. Me voy a ir a mi PowerPoint y yo tengo aquí también una imagen verde. Ni siquiera es el mismo verde, se parece, no tiene que ser idéntico. Y ya voy a empezar a construir, ahora sí voy a empezar a construir mi presentación, lo que yo quiera mostrar ahora. Y aquí es donde se combinan estas dos cosas. Fíjense que yo me traje todo lo que había hecho allá, me lo traje para acá. Porque yo ahora voy a construir una presentación que sirva para mis transmisiones. Entonces, por ejemplo, utilizo esta imagen, la utilizo hasta aquí. Yo tengo este es el tamaño de mi pantalla, pero yo nada más quiero utilizar esta franja y quiero que eso salga y aquí atrás salga la persona que está exponiendo. Entonces voy a utilizar esta imagen, la puedo recortar en formato de imagen, la recorto. Le pongo el efecto que tenía, si quiero se lo reduzco, si quiero se lo dejo, puedo poner un poquito más. Y ahora vienen los textos. Obviamente aquí los textos tienen que ser más pequeños. Vamos a construir todo para hacer todo lo más práctico posible. Aquí el texto, no olviden darle clic derecho, traer al frente si lo tienen al fondo. Clic derecho, traer al frente, si les aparece detrás de la sombra. Entonces, por ejemplo, tengo esta imagen aquí y aquí yo puedo colocar el nombre del tema. Masterclass. Y aquí pongo los puntos. Esto es PowerPoint, ya ustedes saben manejar PowerPoint. VS, Irium. Voy a poner 3 puntos para que ustedes más o menos se hagan una idea. Como les digo, esto es PowerPoint, quiere decir que yo puedo agregar animaciones. Por ejemplo, un barrido que me muestre así y que me lo muestre
por párrafo. Y que sea cada vez que haga clic. Voy a quitar esto de acá. Lo voy a hacer así de sencillo para no demorarnos tanto en esto. Y aquí está, decía el pastor Willy, el secreto revelado, porque voy a presentar esto y le voy a dar aquí en presentación con diapositivas. Perdón, sí, en presentación con diapositivas. Le doy aquí en monitores. Normalmente si la pantalla es más grande les aparece esto completo. Y le doy donde dice monitor 2 o la segunda pantalla que yo tenga, que es la que estamos proyectando allá en OBS, acuérdense. Entonces, tengo esta imagen aquí. Voy a terminar de cuadrarla bien. Traten de no salirse del recuadro. Si pueden generar unas guías, mejor. Bueno, ya tengo esto aquí y le voy a dar en presentar, normal. Me va a aparecer la vista de moderador, porque yo le dije que me creara la vista de moderador. Aquí, en monitores, vista de moderador, usar vista de moderador, y le dije que el monitor en el que me iba a proyectar era en el 2. La vista de moderador la puedo maximizar, minimizar. Ahí tengo mi presentación, yo sé que sale ahí. Y miren lo que salió acá en OBS. Esta es mi imagen. Fíjense, aquí está mi cámara. Aquí está mi cámara y aquí está mi presentación. Y ahora verán el tema de las animaciones. Voy a hacer otra cosa que también les puede ser de utilidad a la persona que utilice la herramienta en su iglesia. Y es que yo le voy a dar clic derecho aquí y le voy a dar en proyector en ventana. Me va a aparecer esta imagen. Le voy a dar siempre al frente. Voy a poner por aquí chiquita. Pronto no tanto. Para donde yo me mueva, me va a aparecer lo que está saliendo en OBS. Esto es lo que está saliendo en OBS. Si yo le doy siguiente, fíjense en OBS, no sé si alcanzaron a ver, ahí me aparece ya el punto 1. Si yo le doy en siguiente, me aparece el punto 2. Y así, ya me aparecieron los puntos. Y nada más tengo esa mitad de la pantalla. ¿Por qué? Porque lo verde, OBS me lo eliminó automáticamente. ¿Por qué poner el fondo del escritorio verde? Sencillo, porque cuando yo cierre PowerPoint me saldría el logotipo de Windows y yo no quiero que me salga eso o cualquier imagen que yo tenga de fondo de escritorio, lo que quiero es que no me salga nada, me salga la cámara que yo tengo en ese momento. Ya entonces tengo presentación, tengo logo, tengo cámara. Si tengo un micrófono, hay que agregarlo, acuérdense, audio. Si tengo diferentes micrófonos, aquí elijo el que esté disponible o el que yo quiera utilizar, los que me aparezcan ahí. Esto que está aquí es mi panel de audios. Y aquí hay un tema importante. Voy a poner esto aquí a un ladito, ustedes pueden arrastrarlo, ponerlo donde ustedes quieran. Ahorita mismo me aparece ya el audio. Cuando hablo me aparece aquí. Puedo variarle el volumen. Si yo le doy clic derecho, le doy filtros, puedo agregarle filtros también, filtros de sonido. Esta herramienta OBS tiene de todo. Si hay mucho ruido, eliminador de ruido, aceptar, y ahí me aparecen las opciones que las probamos, siempre probamos en la transmisión, qué tal se oye. Si con el eliminador de ruido, con las dos opciones, él tiene dos métodos, ninguno me gusta, lo quito. Le doy aquí en el ojito o simplemente le doy en el menos. Y listo. Lo otro que puedo hacer es darle clic derecho en cualquier zona dentro del mezclador de audio y darle propiedades avanzadas de audio. Si yo quiero escuchar el micrófono y ahora van a escuchar un feedback, lo voy a poner aquí en audio y le doy monitorización y salida. Hola, hola, ahí escuchan el feedback, no sé si lo alcanzan a escuchar. Y básicamente yo ya me estoy escuchando. Y pueden escuchar todo lo de la transmisión, hacer monitoreo con audífonos. Voy a desactivarlo. Ojo, si le dan solo monitorización, no va a salir en el directo. Van a escucharlo, pero en el directo no se va a oír. Entonces ténganlo en cuenta. También las pistas, si la pista que tienen para la transmisión no está chequeada aquí, no les va a salir. Así que a veces se me fue el audio y no sé por qué. Revisen que las pistas estén chequeadas todas, no importa que nada más estén transmitiendo a través de una. Si el volumen está bajito, él me permite todavía subirle más el volumen en decibeles aquí en estas barritas. No es recomendable, pero hay veces que es necesario hacerlo. Entonces, lo pueden hacer desde propiedades avanzadas de audio. Tener en cuenta que si hay otros dispositivos que estén generando audio, siempre les van a aparecer aquí. Silenciarlos
en lo posible. La recomendación general es esa, siempre silenciar lo que no vayan a usar. Y lo otro que tenemos aquí entonces es que yo tengo otra cámara, supongamos, y ya yo terminé de organizar esta escena, la otra cámara va a tener condiciones similares. Voy a duplicar esta, le voy a poner cámara 2, ya yo no voy a tener que colocar logo, el logo siempre me va a aparecer en el mismo lugar. Y lo único que tengo que cambiar, eliminarla, ojo, eliminar la cámara que esté, no voy a cambiarle la fuente y agregar una nueva. Dispositivo de captura de video. Este lo voy a llamar CAN2. Me pregunta cuál quiero utilizar y ya puedo seleccionar la cámara que yo tenga. Voy a utilizar la que tiene el computador. Esta es una cámara bastante mala, pero ahí sale. Y ya tengo mi segunda cámara aquí. Entonces ya está arriba. Fíjense que esto es jerárquico. Entonces siempre ponerla en el lugar que no vaya a... Si lo pongo debajo de esto, me va a aparecer detrás del fondo. Entonces la pongo donde me muestre el logo, me muestre la parte de presentaciones, porque ahí es donde van a salir mis tercios. Tercios son los títulos, que también los podemos crear en PowerPoint. Voy de hecho a abrir por ejemplo, yo debo tener aquí, por ejemplo, este. Vamos a esperar que abra. Yo creo que utilicé el peor ejemplo porque este debe tener otro. Ah, bueno, me sirve porque quería mostrarles que también podemos utilizar otros colores y que es necesario a veces utilizar otros colores. Esperemos que abra, de pronto el documento pesa un poquito. Fíjense el color que tiene este, es el magenta. ¿Por qué? Porque seguramente el verde me estaba generando algún conflicto en alguno de los gráficos que utilizamos acá. Si yo voy a utilizar imágenes que tienen verdes y las voy a poner aquí en PowerPoint, utilicemos otro tipo de croma, porque todo lo que haya verde me lo va a desaparecer. Todo lo que haya verde me lo va a desaparecer. El ejemplo, vamos a ir a una imagen. Vamos a elegir, por ejemplo, este paisaje, uno más verde. Voy a copiar esta imagen, la voy a llevar al PowerPoint que estamos utilizando. Este no era. Este. Fíjense que yo tengo una imagen ahí. Y si yo le doy aquí en proyectar normal, él me sale aquí. Pero miren lo que pasa en el OBS. Fíjense cómo está saliendo la imagen. La imagen me quitó todo el verde que se parecía al verde de mi fondo. Vemos que es completamente diferente. Vamos a poner aquí la imagen. Fíjense la comparación. Ahí está el efecto de eliminar el verde. Todo lo que sea verde lo va a eliminar. Entonces utilizo un magenta. Esa imagen creo que no tiene magenta. Entonces debo cambiar el tipo de filtro. Entonces tenerlo en cuenta. Si para este programa yo utilizo filtro magenta, siempre utilizar ese para no tener que en mitad del programa cambiarlo porque se va a notar. Ahora que yo cambie aquí el filtro y lo ponga a magenta, me va a aparecer el fondo verde automáticamente. Pero como yo voy a utilizar es otra presentación, y obviamente cambiar el fondo de escritorio también a ese color. La pongo aquí y me voy aquí a la imagen. Ya mi imagen me aparece bien, porque esa imagen no tiene magentas. Entonces, ahí se dan cuenta que, digamos, cómo funciona ese fondo y hay que tenerlo en cuenta, el tema del croma. Bueno, aquí como les decía, hay ya unos tercios hechos. Voy a quitar esto de acá. Lo que les decía, este es mi fondo de escritorio, por eso aparece eso ahí. Entonces, voy aquí, ya tengo unos tercios que hice en PowerPoint, con las animaciones de PowerPoint, normal. Le doy play y me aparece. Cuando esté hablando el pastor Willy, pongo eso. Le doy siguiente, me quita la animación. Y así voy poniendo todo lo que, digamos, los que estén en el programa. Que llegó un invitado, sencillamente me voy aquí. Fíjense que a pesar de que está proyectando, yo puedo editar. Y cambio el nombre de estos. Listo.
Lo ideal es que no tengan seleccionada esta diapositiva cuando la estén editando. Pero ahí es como el ejemplo. Pueden hacerlo durante el programa, pueden agregar cosas. La enseñanza la organizan de esta manera o de la manera que ustedes consideren pertinente, pero en estos formatos que son bastante sencillos y que les van a permitir, digamos, brindar una información de forma más clara al mismo tiempo que se mantienen en imagen, la cámara. No tienen que tapar a la persona. Si tienen dos pantallas, es decir, la ficticia y otra adicional, pueden tener dos PowerPoint abiertos y tener uno para presentar en su iglesia, otro para la transmisión, con la misma información, pero en formatos distintos. Listo. Entonces, digamos que ese, por el lado del Chroma, por el lado de PowerPoint, pueden jugar con eso, hacer muchas cosas. Y entonces, tratar siempre, recomendación importante, tener todas las escenas posibles creadas. Si su computador se los permite, si se va poniendo lento, pues elimínenlas y dejen lo básico. Pero si se los permite, utilicen las escenas que puedan. ¿Por qué? Supongamos que mi cámara 2 apunta a mí, pero mi cámara 1 al público, un ejemplo. Entonces aquí está la congregación en este lado y aquí estoy yo o está el pastor. Entonces la persona que está manejando simplemente cambia y puede hacer cortes así de simples, fáciles, sin tener que estar quitando cámara, cambiando fuente. Mientras todo esté aquí, no hay problema. Entonces yo también puedo crear una escena adicional. Por ejemplo, duplicar. Le voy a poner presentación. Completa, así. Esta escena tiene lo mismo que esto, pero esta va a ser mi escena para presentaciones que tengan pantalla completa. Únicamente para presentaciones que tengan pantalla completa. Entonces, cuando yo tenga, por ejemplo, de hecho aquí puedo, si yo tengo 3 pantallas, en ese caso, por ejemplo, utilizo la siguiente pantalla, que es donde tengo mi presentación en pantalla completa. En la pantalla 2 tengo la que es para OBS, la que es corta, y en la pantalla 3 tengo la que es pantalla completa y están viendo las Del personas en la Maraver. iglesia y eso. Del Maraver. Entonces, básicamente es eso. Aquí pueden agregar las pantallas que tengan y si tienen una pantalla adicional, pues la colocan ahí. Hay un programa que se llama Proclaim, que es un programa que utilizamos para... Creo que tenía que pagarlo ayer. Es un programa que utilizamos para para las letras de las canciones, para la Biblia en tiempo real. Yo puedo buscar y puede aparecer en pantalla y utiliza un protocolo que se llama NDI. En esta última media hora, bueno, 20 minutos o menos, porque me imagino que quizás habrán preguntas. Y yo sé que acaban a quedar muchas cosas para que ustedes, preguntas que ustedes se van a hacer. Hay que programar seguramente una segunda sesión de esto, sobre todo de esta parte, porque esto es bastante grueso. Pero este programa, y al igual que Skype, el programa de videollamadas, utilizan un protocolo que se llama NDI. Entonces, les voy a explicar de forma rápida esto al final porque esto es muy, muy importante, muy potente, es otra herramienta potente. Lo primero que tenemos que hacer es instalar el complemento de NDI para OBS. Importantísimo. 2 cosas hay que instalar. NDI para OBS y NDI como tal. Vamos a ir donde NDI Tools se llaman las herramientas. Buscamos NDI Tools y descargamos para nuestro sistema operativo. Son gratis también. Vamos a descargar primero esta. Tienen que llenar la información. Y él les va a generar la descarga inmediatamente. Mientras esto avanza aquí,
Esperemos que me descargue. Voy a irme acá a OBS o a Google y le voy a dar donde voy a escribir NDI OBS. La primera página que me aparezca, ahí voy a entrar y le doy aquí donde dice Go to Download, o sea, ir a descarga. Me voy hasta abajo y selecciono el que diga Windows Installer, si mi sistema operativo es Windows. Le doy, le puedo dar en abrir, no necesariamente tengo que descargarlo o guardarlo. Yo creo que esto manda, le voy a dar en sí. Voy a ir entrando a mi correo mientras. Siguiente, sí. Instala. Al correo nos debe llegar esto para descargar, ahí aparece el link. Bueno, esto no ha terminado de instalar, NDI Runtime. Ok, esto le instala varias cosas, el NDI Runtime y eso, y ahora lo probamos antes de instalar las tools del NDI, que son importantes, pero de pronto no son tan necesarias ahorita. Entonces, por tiempo, quizás vamos a omitir esa parte. Pero igual esto les va a funcionar para lo siguiente. Tenemos un invitado en una ciudad distinta a la que estamos. Y lo que tendemos a hacer siempre es, lo conectamos por Zoom y hacemos capturas al Zoom. Resulta que NDI me genera una fuente de video que se llama así, fuente NDI. Y esa fuente es como si fuera una cámara, como si fuera otro dispositivo de video conectado. Y me permite tener la fuente, si es para Skype, de la imagen de cada uno de los participantes de una videollamada por separado. Y si es en Proclaim, me permite tener la presentación. Proclaim es este programa que les comentaba para mostrar letras de canciones. Es muy bueno. En Aguachica están utilizando este software. Se los voy a mostrar aquí rápidamente. Por ejemplo, aquí voy a buscar cualquier pasaje. Por ejemplo, Génesis 1.1. Aquí me aparece y él automáticamente me lo carga. Fíjense que en este caso el fondo es transparente. Si yo a él le digo, permítanme, configuro algo acá. En pantalla, yo le tengo que decir a él que yo quiero, agregar custom. Le tengo que dar aquí donde dice agregar custom output o add custom output. Básicamente significa agregar salida personalizada. Si yo lo doy ahí, selecciono NDI, selecciono 16:9, que es lo recomendable, es el formato rectángulo. Le pongo un nombre, OBS, por ejemplo. OBS Proclaim. Y le voy a dar en crear. Siempre me van a aparecer esas alertas. Ya yo tengo creada una fuente que es NDI. Ojo, dice no signal. Yo le voy a decir que me muestre los slides, es decir, las presentaciones. Yo les voy a mostrar para qué es esto. No voy a ahondar mucho, digamos, en esto. Simplemente quiero que vean cómo funciona. Y de pronto, seguramente con los pastores en Aguachica, bueno, con el pastor Willy, que creo que también va a utilizarlo nuevamente, pueden ponerse de acuerdo y con una sola licencia pueden trabajar todos. Y es muy bueno porque ya les muestro lo que permite. Entonces, bueno, voy a deshabilitar todo esto y voy a simplemente dejarle la salida NDI. Yo le voy a dar aquí, le voy a dar ir al aire y ahora verán lo que voy a poder hacer en OBS. Estoy aquí en OBS, creo que me va a tocar reiniciar OBS. Voy a cerrar OBS porque acabo de instalar una cosa nueva. Siempre que instalen complementos en cualquier programa, Ricardo, es necesario reiniciar. Pastor. no sería bueno aprovechar mientras reinicia OBS, también pues anunciar a los pastores hermanos que están aquí y no conocen la herramienta de Proclaim. Proclaim es como la herramienta sofisticada del PowerPoint, prácticamente. Sí. Eso se puede usar en OBS para transmitir, se puede usar en la iglesia con un video bien, una pantalla, y ofrece muchas ventajas para el sermón, para la Biblia, para los coros, para los himnos, y todo lo carga en Sí. su propia memoria. Entonces, usted lo decía, con una licencia podemos, digamos que estamos también abriendo la campaña de quien le interese, puede comunicarse con nosotros y la módica
es una módica suma mensual, porque es pago, ¿no? Pero Sí, muy claro. económico. Actualmente, como solamente lo están pagando en Aguachica, están pagando 70 y algo, no sé exactamente cuánto. O sea, ahorita mismo no retengo el dato, pero es el mismo valor para una o 100 iglesias. O sea, en el sentido de que es los mismos 70 y algo, si se lo reparten en todas las iglesias que puedan, pues van a pagar prácticamente nada. Entonces, bueno, nosotros en Santa Marta lo hemos utilizado bastante, antes de la pandemia más que todo. Ahora retomamos, bueno, en Aguachica se retomó recientemente porque vimos las ventajas también que tiene. Y bueno, lo que les quería mostrar es eso. Fíjense que yo aquí busqué el pasaje, es más, voy a cambiar voy a decirle que me muestre todo Génesis 1, porque él me lo muestra y me lo formatea y Esto que me aparece aquí en una esquinita, si se dan cuenta, yo esto lo puedo reformatear. Lo puedo poner más grande si yo quiero. Está así porque así lo utilizamos en algunos programas. Entonces fíjense que ya está ahí. Él en este momento ya está emitiendo. Yo le voy a decir a OBS, le voy a agregar una fuente y le voy a decir fuente NDI. Esa antes no me aparecía. Le voy a decir que esto se llame Proclaim. ¿Qué fuentes NDI me deben aparecer? Las que estén activas. En este caso, Proclaim. Si tengo Sky abierto y tengo NDI activado, me va a aparecer Sky, todas las fuentes que Sky me esté mandando. Pueden ser tantas fuentes como personas haya en la llamada. Entonces, le voy a dar en aceptar y le voy a dar aquí a ajustar. Y fíjense lo que me apareció en pantalla. Yo desde mi celular, puedo ingresar a OBS, perdón, a Proclaim. Él tiene una aplicación. Y sin ir aquí, o sea, sin estar en esta pantalla, yo puedo darle siguiente desde mi celular. Como la cámara está bastante fea, no tengo cómo mostrarles. Quisiera mostrarles lo sencillo que es. Pero básicamente pueden mover. Voy a ver si lo abro. Por lo menos para que ustedes vean. Pero pueden poner todos los versículos, los pasajes que ustedes quieran ahí. Pero además de eso, ya nosotros tenemos aquí construido un banco de canciones, que son, por ejemplo, el himnario casi completo que está aquí. Simplemente se busca por nombre. Por ejemplo, pongo 20, me aparece aquí ya este himno ya formateado completamente y lo podemos proyectar ya en nuestra presentación. Aquí le doy doble clic, por ejemplo, y ya me aparece en forma de subtítulos. ¿Por qué? Porque no tiene fondo. Pero yo le puedo poner fondos y le puedo poner fondos animados y le puedo, digamos, poner animaciones al inicio mientras empieza el servicio. Voy a darle un momento acá, que nosotros tenemos algunas imágenes por aquí agregadas, algunos fondos ya que utilizábamos antes, como les decía. Ahorita pues no hemos retomado, pero ya estamos pensando hacerlo. De hecho, hemos hecho una prueba, hicimos una prueba el domingo pasado, ¿fue, Pastor? Dos domingos, el domingo pasado y el antepasado, de NDI, y bueno, está funcionando bien. Porque realmente no se había utilizado así, lo veníamos utilizando únicamente para las presentaciones internas, o sea, en los servicios presenciales, simplemente así. Pero en Aguachica decidieron renovarlo para volverlo a utilizar y pues nosotros probamos a mirar a ver si se le podían sacar otras ventajas y bueno, se pueden sacar otras ventajas. Ya el pastor Willy les comentó, pues la idea es mientras más iglesias estén unidas a eso, menos van a pagar, o sea, si son 70 iglesias, pues pagan 1.000 pesos cada una. Entonces, digamos, el número de iglesias que se puedan unir, no hay inconveniente. Yo le doy, por ejemplo, aquí a aplicar como trasfondo y él va a aparecer ese fondo, es un fondo animado. No lo voy a utilizar ahora porque, bueno, vamos a aplicarlo simplemente para que ustedes lo vean. Pero básicamente esto es porque es una herramienta que nos sirve en las transmisiones.
porque a veces los pastores dicen versículo tal, tal, y lo puedo poner inmediatamente. Un versículo que de pronto no estaba en el programa, que el pastor quiso referenciar porque lo tenía en su memoria, le pareció pertinente. Entonces es mucho más fácil tenerlos aquí, que yo los puedo buscar en tiempo real, que ir a Google, copiar, pegar y mostrar de pronto pegarlos en PowerPoint. Y eso, yo aquí los tengo ya todos formateados. Y mira, quería mostrarles, ahí está el fondo animado. Entonces, el programa permite hacer todas esas cosas. Pero lo que le quería mostrar principalmente es eso, que el Proclaim nos tiene esa herramienta, pero que es igual al Sky. Es igual al Sky. Sky, cuando lo abrimos, nos va a aparecer igual aquí. Y en lugar de aparecernos entonces las letras, nos va a aparecer como si fuera una cámara que yo tuviera aquí con mi invitado en vivo. Es lo que hacemos en Conecta a Dios. En Conecta a Dios, en La Tertulia, en el programa de jóvenes de acá de Santa Marta, en Aguachica también lo utilizan bastante. Camilo, digamos, es un joven que se ha desarrollado bastante en este campo y, digamos, también ha llevado algunas cosas a otro nivel. Entonces, esto es de mucha práctica, pero estas herramientas nos ayudan también a mejorar un poco es cómo transmitimos el mensaje. Siempre va a ser principalmente o primordialmente importante el mensaje. La enseñanza, la palabra, es lo principal, obviamente, eso lo sabemos. Pero no está de más hacerlo cada vez mejor. O sea, así como decoramos la iglesia para cualquier ocasión especial, que el Family Day, que cualquier integración que hagamos, el aniversario de la iglesia, igual, o que tenemos cortinas, cualquier cosa de esas, es lo mismo en las transmisiones, porque nos hemos dado cuenta, y eso gracias a nuestro Señor, que han llegado personas, y seguramente eso les ha pasado a muchos de ustedes, han llegado personas a nuestras iglesias, han conocido del Señor a través de su palabra, que ha sido transmitida a través de estos medios. Entonces, es seguirnos esforzando. Yo creo que ya en estos 10 minutos no nos va a dar tiempo como para mirar otras cosas, que esto tiene muchas herramientas. Yo quería quizás enseñarles muchas más, pero la verdad nos va a ser difícil por el tiempo, pero créanme, yo siempre lo he dicho, para el Señor, mi entero compromiso. Entonces estoy a disposición para otra jornada. No sé si hacemos una ronda de preguntas. Sí.